sistémico, desigualdad e inclusión, lecciones de la pandemia para la reducción del riesgo de desastres. Una sesión organizada por el Grupo Asesor Regional de Ciencia y Tecnología, la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres de América Central y República Dominicana, la Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres, la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por Desastres y el Grupo de Jóvenes para la Reducción del Riesgo de Desastres. Va a moderar esta sesión Jeremy Collymore, a quien le damos la bienvenida. Jeremy es investigador honorario del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Universidad de las Indias Occidentales, geógrafo con formación en diseño y planificación medioambiental y más de 40 años de experiencia en políticas, prácticas y operaciones de gestión del riesgo de desastres. Adelante, Jeremy. Thank you and good morning all. Welcome to this parallel session. Gracias y bienvenidos a todos a esta sesión paralela 7. El riesgo sistémico es una tarea muy importante. El objetivo de esta sesión es explorar a través del lente de distintas partes interesadas cómo los eventos recientes, incluida la pandemia y la guerra de Ucrania, afectan el pensamiento en relación a la planificación de gestión de desastres y las políticas. El objetivo de la sesión es obtener la perspectiva de las partes interesadas en cuanto al abordaje de las distintas partes, el abordaje sistémico, y mejorar la comunicación en cuanto a un entendimiento para manejar un ambiente de multirriesgos. Para poder explorar esta conversación, tenemos a Leandro Folgar, que es presidente de la Agencia de Innovación, Claudia Herrera, que es secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, y es la primera mujer que ostenta el cargo. También tenemos a Natalia Gómez, que es ingeniera ambiental, miembro del Comité de Jóvenes de UNDRR-ROA, que asesora del panel juvenil del Centro Global de Adaptación. También tenemos a Giovanna Osorio, que es psicóloga, especialista en discapacidad e inclusión. Y por último, tenemos a Alex Camacho, asesor regional en preparación para emergencias y reducción del riesgo de desastres de la Organización Panamericana de la Salud y experto en gestión de riesgo de desastres y en inclusión. Entonces, como pueden observar, tenemos un panel muy diverso que nos van a brindar distintas perspectivas sobre esta conversación. Tienen la oportunidad de participar haciendo preguntas en la plataforma que tenemos a disposición para ello, y también los que están conectados de manera remota pueden usar Hopping. Entonces voy a hacer algunos comentarios para establecer el contexto. En primer lugar, en la historia humana, nunca nos hemos encontrado con una combinación, con una interacción de riesgos familiares y no familiares que interactúan de esta manera, que incluyen los riesgos vinculados con el cambio climático. Y estos riesgos son sistémicos y requieren esfuerzos urgentes para reducir de manera innovadora e integradas, tal cual se sugiere en el informe de UNDRR. En América Latina y el Caribe hemos sufrido las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania, que impactan todas las dimensiones de nuestra sociedad y de nuestra economía, acelerando las desigualdades de las comunidades. Several of the states in Latin America and the Caribbean
have also had to deal tanto with de América Latina como del Caribe. También hemos tenido erupciones volcánicas y terremotos en San Vicente y las Granadinas, que se encuentra en el Caribe con una población de 104.000 personas. Ha tenido erupciones volcánicas, la pandemia, un brote de dengue y una tormenta tropical, todo en el mismo periodo. Entonces, en este contexto, ustedes estarían de acuerdo que este enfoque de amenaza por amenaza no resulta de utilidad ya. La pandemia reafirmó lo interconectado que está el mundo y cómo se suscitan los eventos a manera internacional que afectan los niveles locales. Y en algunos sectores se producen efectos que afectan a otros sectores. De manera que tenemos que abordar estos enfoques con distintas perspectivas, desde la perspectiva de la educación, de la economía, de la política. Entonces, el mensaje clave de esta sesión es que la mitigación del riesgo es esencial And if we admit para el that desarrollo the broad dimensions of sostenible. resilience are interconnected, then the central value of systemic thinking is to Esto está al centro del pensamiento sistémico para facilitar soluciones que sean coherentes e integradas. Debemos expandir ideas para abordar de manera sistémica el riesgo. El riesgo sistémico es una parte clave del desarrollo resiliente y nos da las herramientas para la operacionalización de los marcos globales como el marco Sendai. Requiere invertir en el entendimiento para poder entender esta dinámica, teniendo en cuenta el contexto demográfico en el que nos encontramos. Debemos avanzar de este concepto de riesgo sistémico y vincularlo para poder tener sistemas de alerta temprana, alineando los esfuerzos para realizar compromisos a largo plazo. En otras palabras, el riesgo sistémico no es una idea, sino un medio para poder interactuar en el espacio del desarrollo. Entonces, para avanzar con esta conversación, quisiera plantear la primera pregunta para el panel, que es la siguiente. El COVID-19 y la guerra de Ucrania han tenido impactos en cascada en las sociedades y las economías. ¿Qué lecciones han aprendido? Y voy a empezar primero con Leandro. Gracias por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Voy a continuar en español, que es mejor para mí. Desde 2020 asumí como presidente de Ceibal, que es la agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo. Entendimos que la posibilidad que había de desplegar sistemas tecnológicos para mantener conectados a nuestros estudiantes era crucial, pero nunca íbamos a sospechar que iba a llegar una crisis como la del COVID. Y uno de los aprendizajes clave fue, por ejemplo, que a pesar de que teníamos la penetración, una gran penetración de Internet en centros educativos en Uruguay, cada centro educativo podía tener una conexión a Internet, en riesgo, en momentos de desastre como el que nos tocó vivir con COVID, los estudiantes no estaban en los centros educativos y estaban en sus hogares. Y además nos hizo comprender que el tipo de conectividad que se necesitaba para sostener el vínculo entre docentes y estudiantes ya no podía ser más pensada en clave de escuela u hogar, sino del individuo. Nos tuvimos que empezar a preocupar de cómo llevar conectividad y dispositivos al individuo en cualquier situación y cómo crear sistemas redundantes que permitieran que eso pudiera ser posible a pesar de cortes de electricidad o cortes de servicios principales. Thank you very much, Leandro. So, from what you're saying, Gracias, Leandro. Entonces, a partir de lo que comentas,
y las estrategias que implementaron. Queda claro el tema y ahora vamos a escuchar a Claudia. Permitirnos compartir esta vivencia también desde la perspectiva intergubernamental y también cómo hemos incidido desde el sistema de la integración centroamericana para este abordaje integral que se requiere ante una situación tan compleja como la pandemia. Como saben, en Centroamérica tenemos una estructura de un sistema de integración que contribuye a una agenda estratégica regional, lo cual también tiene pilares que van desde el ámbito económico, social, de ambiente, de gestión de riesgo, y que cada uno de nuestros pilares y de nuestras entidades promueve ese cumplimiento de la agenda estratégica regional. Pero ante este contexto tan retador del COVID-19, nuestros jefes de Estado establecieron un plan de contingencia COVID para la contención específica de la pandemia. Y logramos también tener un eje específico para salud y gestión de riesgo, para ver también las dimensiones del impacto desde un ámbito económico y social. Y en ese sentido, pues desarrollamos e implementamos el plan de contingencia COVID con el apoyo de los ministerios de salud, con Comisca, que es la instancia que coordina, con el apoyo de la OPS, y fuimos evidenciando esa necesidad también de seguir articulando los esfuerzos a nivel regional. A pesar de que, como señalaba anteriormente, hay una agenda estratégica regional, también se requiere esa homologación de estrategias, de herramientas, de instrumentos ante este contexto tan cambiante. Nuestra región es una región altamente expuesta y vulnerable, con condiciones multiamenazas, y es por eso que también hemos desarrollado estrategias para vincular la dimensión del impacto desde una perspectiva social. En esta ocasión también en la plataforma regional nos acompaña la secretaria de la CISCA, evidenciando también ese abordaje de protección social que nos permita evidenciar el impacto específico en la población y cómo minimizar el impacto en el territorio. También nos llevó a retos para identificar cuál era el impacto específico en la comunidad y el desarrollo también de ciencia y tecnología, como nos compartía Leandro, y sobre todo la homologación de estrategias y herramientas a nivel regional y a nivel nacional. No podemos desconocer el impacto en nuestras estructuras de gestión de riesgo y protección civil, que han estado en una emergencia ininterrumpida desde marzo del 2020, al igual que la afectación desde el inicio de la temporada ciclónica en un escenario complejo COVID, más eventos meteorológicos, eventos también climatológicos, geológicos y de toda índole, que ha tenido una secuela y un impacto negativo en el desarrollo. 7.8 de nuestro Producto Interno Bruto se vio afectado, representa 8 años de retroceso, solamente cuantificando las pérdidas ocasionadas por ese escenario complejo del COVID más de estos eventos. ETA y OTA, 2 eventos de rápida evolución y mayor intensidad, al igual que las distintas afectaciones que hemos tenido. Esto obviamente pues nos establece el reto de que tenemos que seguir abordando el riesgo desde un enfoque sistémico y seguirnos preparando para responder mejor a las emergencias, pero sobre todo con una perspectiva de prevención e identificando los elementos importantes para la recuperación, la reconstrucción y la construcción de resiliencia. Thank you very much for that. When you get the chance and you come back, I really want Muchas gracias. Ahora quisiera about the governance arrangement operating at that tratar el tema de los arreglos gubernamentales y de gobernanza para Alex, tratar todos los impactos. Así que entonces vamos a pasar con Alex Camacho para ver este tema. En primer lugar, quisiera resaltar algunos puntos que se han mencionado anteriormente ya por los diversos panelistas, pero también en diversas sesiones. Y sabemos que la COVID-19 ha impactado directa o indirectamente a todos los sectores. Y ese es uno de los elementos y mensajes que incluso Claudia acaba de mencionar sobre la importancia de abordar el riesgo sistémico. Y por supuesto, esto tuvo también una particular afectación sobre los sistemas de salud de muchos países. No hay sistema de salud en el mundo que no haya sufrido la carga de la COVID-19 y por lo tanto también la disrupción de los servicios de salud. Y esto me trae a uno de los primeros puntos, el punto principal que quiero anotar, que va en línea con la meta D7 del marco de Sendai.
que tenemos que monitorear hacia el 2030, que es el número de servicios de salud que han sido interrumpidos a consecuencia de desastres y por supuesto el desastre de la COVID-19 con particular atención. Pero si miramos la cantidad de información y la calidad de información que tenemos hasta la fecha, ya a 3 años de la pandemia, realmente es bastante limitada. Por eso una de las principales lecciones es la necesidad de facilitar la generación, recolección, monitoreo y uso de la información para la toma de decisiones basada en evidencia. Por supuesto también, y está claro, que la disrupción de los servicios de salud no solamente se debió a los efectos directos de la pandemia, sino también a otros aspectos relacionados también con la interrupción de aquellas enfermedades o del tratamiento o la cobertura de aquellos programas de prevención que lamentablemente fueron interrumpidos. Pero hubieron otros elementos, el aumento del precio de los insumos, la escasez de insumos, la limitación del transporte para líneas vitales como oxígeno u otros elementos y otros aspectos relacionados también a la tecnología también. Pero uno de los más importantes, el recurso humano en salud, la fuerza y la estructura y la columna vertebral de la respuesta a la pandemia. Y esto también lleva a un segundo punto importante como lección, que es la importancia de mejorar la planificación para la recuperación y particularmente la continuidad de los servicios de salud. La continuidad de los negocios y particularmente el mejor negocio que tiene una sociedad, que es garantizar el derecho al acceso a la salud. Y un último punto que lo resaltaré más adelante, que es el impacto desproporcionado en ciertos grupos como las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, entre otros, que tenemos definitivamente que garantizar el acceso a salud de una manera accesible y por supuesto también con las consideraciones de culturalidad y diversidad que requieren. Gracias. Thank you very much. Alex, now we want to go to... Gracias, Alex. Vamos a pasar ahora con Giovanna Osorio. Escuchamos el tema de las tensiones en las distintas áreas. Cuéntanos sobre tu experiencia, sobre las dimensiones sociales y el problema de la inclusión. Muchas gracias a todos por antecederme y bueno, comparto muchas de las opiniones que me han antecedido. Bueno, desde la institución en la que participo, quisiera rescatar 3 primeras lecciones. La primera para nosotros es que la comunicación en situaciones de emergencia necesita mejorar. Ya, algunas poblaciones de las cuales nosotros trabajamos se han sentido abandonadas e ignoradas por las autoridades y las organizaciones públicas al inicio de la pandemia. Han sentido que algo estaba pasando alrededor y ellos no sabían exactamente qué, y debido a que la información no era accesible para muchos de ellos, ¿no? Algunas de estas personas literalmente nos han llegado a decir que veían que otras personas se alejaban de ellos. Algo ocurría, pero no comprendían. La información no era accesible para ellos. Y por lo tanto estaban en una situación de mayor riesgo. La segunda lección es que necesitamos con urgencia contar con datos fiables, segregados y relativamente actualizados sobre la diversidad existente en nuestras comunidades. Sin esta información, muchas de nuestras bienintencionadas acciones pueden tener un impacto inadecuado o incluso negativo en ciertas poblaciones, incluso también en acciones desde la gestión de riesgo y desastre. Necesitamos esos datos con urgencia. La tercera lección me gustaría decir es que, bueno, como les dije, necesitamos datos fiables de la diversidad en las comunidades y realizar con ellos una gestión inclusiva de riesgo de desastre. Tenemos que ser conscientes de que todas nuestras acciones y decisiones impactan de manera positiva o negativa en los demás. Si nuestras acciones no tienen un verdadero enfoque de inclusión, es decir, si no promueve la participación de los grupos en mayor riesgo, si no fortalecemos la capacidad de todos los miembros de las comunidades, si no realizamos procesos de consultas a las personas involucradas, entonces estas acciones
pueden tener un impacto negativo en los demás. Se pueden identificar las brechas existentes o se pueden propiciar factores que generan vulnerabilidad y con ello crear un mayor riesgo para todas las personas. Por lo tanto, necesitamos una gestión inclusiva de riesgo de desastre. Gracias. Thank you very much, Giovanna. And now we have here from the Muchas representative. gracias, Giovanna. Y ahora vamos a escuchar a Natalia Gómez, representante de los jóvenes. Bueno, quizá primero me gustaría consultar en el salón, acá en este momento, cuántas personas, si pueden levantar la mano, quienes representan sociedad civil, quienes vienen por parte de la sociedad civil, desde las comunidades. Bueno, es que justamente desde las personas jóvenes consideramos que una de las grandes lecciones aprendidas es la resiliencia comunitaria. Y es que basado en nuestra experiencia, creemos que quedó en evidencia la capacidad de las comunidades de organizarse y de responder a nivel local. También generar estas redes interinstitucionales en donde al menos en varias comunidades de mi país, los gobiernos locales colocaron en los mejores casos pusieron a disposición alimentos a disposición de la población con mayores condiciones de vulnerabilidad. Y entre las mismas personas de la comunidad se generó una red de apoyo. Y también justamente previamente hablábamos de un ejemplo de cómo en las mismas comunidades se empezaron a construir estas mascarillas de tela, ¿verdad? Para responder ante la emergencia. Pero a la vez esto demuestra un reto que es continuar y mantener el fortalecimiento de capacidades de las comunidades, centrándonos en la gran labor que tienen las comunidades y podemos verlo en este espacio, ¿verdad? Que estos espacios sigan mostrando los ejemplos de las diferentes comunidades y que tengamos cada vez más representación desde las comunidades, ya que son fuerzas vivas, ¿verdad? Que reaccionamos no solo de forma reactiva, sino también de forma preventiva. Y esto aquí me gustaría destacar siempre la necesidad de la inclusión de los diferentes grupos. Y también tengo un segundo punto de una lección aprendida, que fue una reflexión por parte del grupo de jóvenes y es con respecto al financiamiento. Se ha demostrado la necesidad de incluir y no reducir, principalmente en nuestra región, el presupuesto ordinario para la prevención, la preparación y la atención en caso de que se materialice, así como la reconstrucción en los diferentes niveles de instituciones en nuestros países. Pues lamentablemente en un contexto de conflictos bélicos o de crisis, los recursos utilizados en estos conflictos son recursos que no están siendo direccionados hacia la prevención de desastres. Y a la vez, cuando tenemos un conflicto bélico que está escalando a nivel global en otra área del territorio, implica la reducción de fondos humanitarios. Pongamos un ejemplo en cuanto a atención. En este momento en la región tenemos sequías, vamos a tener la temporada de huracanes y puede que debido a tensiones sociopolíticas globales se tengan menos recursos en caso de un desastre. Esto implica aún brechas mayores y más impactos encadenados que al final siempre terminan afectando a las poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Thank you very much, Natalia. I heard coming from those observations a few things which I think I'd like to summarize. The first is that disaster. Quisiera resumir un poco las cosas que se mencionaron. La primera es que es fundamental concentrar en las estrategias para reducir el riesgo de desastres, en particular en lo relativo a educación. Pero detrás de todo eso, aparentemente no estamos obteniendo suficiente información para entender el perfil de las comunidades que debemos atender. Entonces, estos hechos solamente subrayan esa característica. También está la cuestión del poco entendimiento para el diseño de las herramientas necesarias. Así que me parece que si todavía no lo hemos hecho, sería
muy importante realizar la evaluación de estas lecciones. Me parece que es una cuestión intuitiva y los problemas que se ven tienen que ver con una estructura también subyacente que debe ser comprendida. Y esto me lleva a la cuestión de que la superficie y las cuestiones directas e indirectas en relación a las experiencias tiene que ver con la comunicación, que a veces interfiere entre el conocimiento científico y formal y el de las comunidades. Entonces mi pregunta para cada uno de ustedes, y les voy a dar 2 minutos para que lo piensen, ¿cómo podemos salvar la brecha entre el conocimiento de la comunidad y el conocimiento científico para atender estas cuestiones? Voy a comenzar desde el otro lado con Natalia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que todas las personas acá reconocemos que la ciencia y la tecnología es una aliada para la reducción del riesgo de desastres, pero siempre respetando el medio natural, el medio cultural y social de las propias comunidades. Yo creo que tenemos gran capacidad asociada a información geoespacial, capacidades en la academia, capacidades y conocimiento en las propias comunidades que pueden ser utilizadas desde, con y para las comunidades. En este caso, asociado a esta pregunta, me gustaría dar el ejemplo también del rol de las personas jóvenes para construir estos enlaces entre el conocimiento técnico, científico y comunitario. Entonces, concretamente menciono el ejemplo de Resilience Tech, que fue una actividad que se organizó desde el Comité de Jóvenes para la Reducción de Riesgo de Desastres de las Américas y el Caribe, que no es el único, porque ya en la región se realizan bastantes competencias que es importante que se mantengan, pero más allá que se implementen estas soluciones que brindan las personas jóvenes. En el marco de Resilience Tech recibimos 22 propuestas de soluciones en sistemas de alertas tempranas para diferentes países de la región y que consistieron en aplicaciones que buscan agilizar la gestión del riesgo para tomar decisiones basadas en evidencia y realizar acciones anticipatorias, en donde muchas de estas unifican la información y colocan esta información asociada al clima, esta información de riesgos de forma sistematizada y accesible, porque muchas veces tenemos la información, sin embargo, las comunidades no sabemos en dónde está y ahí hay una gran brecha de comunicación. Entonces, algunos ejemplos van desde un dispositivo como una pulsera que cuenta con luz, con vibración, con sonido también para alertar sobre riesgos de una forma inclusiva, o también algún visor geoespacial que unifique esta información y a la vez pueda transmitir cuáles son las pérdidas que se evidencian desde las comunidades, y de esta manera empezamos a sistematizar la información. Con esto, yo lo que quiero decir es que las juventudes también podemos hacer este uso de la información técnico-científica, pero a la vez trabajando en conjunto con el conocimiento comunitario, y nosotros mismos ser estas personas movilizadoras de acciones en las mismas comunidades. Y a nivel de recomendaciones, específicamente consideramos muy importante utilizar un lenguaje accesible, diverso e inclusivo. También sabemos que la base técnico-científica es un insumo para las capacitaciones, para el fortalecimiento de capacidades, pero la prioridad es el propio conocimiento comunitario, que lo vemos en los ejemplos también cuando identificamos los riesgos de un territorio, ¿verdad? A pesar de que tenemos toda esta información técnica científica, la prioridad son las perspectivas comunitarias. Gracias, thank you very much. So Leandro, I think this is a great opportunity for you to look at the other side of the technology and community engagement. Sí, yo creo que a la pregunta concreta de cómo se puede mejorar el diálogo academia, política y a nivel sociocomunitario, una de las cuestiones fundamentales es entender que el conocimiento científico sí es fundamental, pero las decisiones se toman a nivel político, y se toman a nivel político porque es importante y es el sector que vela por la comunidad, en definitiva, o es
de la manera que nosotros hemos, en nuestros sistemas democráticos, delegado las decisiones. Entonces creo que hay una oportunidad grande en encontrar los lenguajes en los que la academia se puede vincular con la política de manera más ágil, a su vez compartimentar y reescribir esos mensajes para las plataformas tecnológicas con las que contamos hoy, con los canales tecnológicos que tenemos hoy. Les pongo un ejemplo. Ceibal, teníamos a todos los estudiantes conectados al comienzo de la pandemia, teníamos esa posibilidad, pero veíamos que había todavía un 30% de los estudiantes que no estaban pudiendo hacer uso de las plataformas para aprender. Y eso implicó tener que entender por qué no estaban pudiendo hacer uso de la tecnología a su favor. Y para eso tuvimos que crear nuevos canales, nuevos contenidos. Tuvimos que crear una novela transmedia, que es un contenido educativo diferente para poder llegarle a esas comunidades. Que es parte de lo que se dijo acá, entender al beneficiario final para poder personalizar el mensaje a ese contexto. Y para eso las tecnologías adaptativas son sumamente poderosas. Y ahí estoy hablando de inteligencia artificial en concreto, estoy hablando de todo lo que tiene que ver con sensores y percepción de las interacciones humanas que permiten que esas tecnologías personalicen la respuesta. El tema de datos ya es otro capítulo. Thank you, Leandro. Now I will hear from Claudia. Desde la región Gracias, Leandro. Escuchamos ahora a Claudia. Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo, la cual ahora constituye el marco orientador. En esa vinculación intersectorial que también se está promoviendo, se ha identificado también la necesidad de incorporarlo en la política regional de igualdad y equidad de género, en la política social, en la política universitaria, en la que también hemos logrado incorporar a la academia como un actor más estratégico e incorporar también a los jóvenes en el desarrollo de nuestra plataforma de información y coordinación, cuyo objetivo primordial es identificar cuál es esa exposición, esa vulnerabilidad del territorio e identificar también las estrategias que reduzcan el impacto de los desastres en nuestra región. Hemos establecido estos vínculos con red de jóvenes, con instituciones también del ámbito geoespacial para profundizar en nuestras capacidades en el desarrollo de instrumentos para la modelación, con acciones preventivas para dar una respuesta también basada en evidencia y basada en datos específicos. Y en ese sentido, pues también hemos establecido vínculos con la NASA, con ESRI, con Amazon, y ahora también como lecciones aprendidas de nuestros simulacros, al igual que de este desafío de los 30 eventos climatológicos que nos han afectado únicamente en el periodo del 2020, hemos establecido también grupos técnicos científicos en el que estamos incorporando actores a nivel nacional, interinstitucionales, y también identificando a la academia como un actor clave, fortaleciendo las capacidades en nuestros países y garantizando también ese vínculo con las estructuras comunitarias y los gobiernos locales, caracterizando el riesgo con las ciudades capitales y promoviendo esa identificación de las necesidades diferenciadas, también con un enfoque inclusivo, guías metodológicas para incluir a las personas con discapacidad, para incluir a las personas también la población indígena, las mujeres, y desde una perspectiva de inclusión, como lo identifica nuestro objetivo central, que es situar al ser humano en el centro de nuestra intervención. Thank you very much. We have some questions from the floor, and I would like to use Tenemos algunas preguntas del público y me gustaría mencionarlas ahora para ver si le podemos dar alguna respuesta a algunas de ellas. Así que, Alex, una de las preguntas es: ¿cuál es la clave en Ecuador y en la región para diseñar respuestas de acción inclusivas? Creo que tú y Giovanna podrán dar alguna respuesta. Esto trae un poco y va directamente relacionado con la pregunta anterior en relación a cómo mejorar la comunicación del riesgo. Y en esto quisiera resaltar dos importantes ejemplos, uno relacionado a los pueblos indígenas y el otro a las personas con discapacidad. En el caso de los pueblos indígenas, definitivamente el conocimiento indígena es una
por no decir una de las más importantes herramientas o elementos, no solamente para la prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a desastres. Y esto fue claramente identificado y resaltado en los diálogos de alto nivel, que junto con la Organización Panamericana de la Salud y otras organizaciones, los pueblos indígenas y también afrodescendientes de las Américas identificaron como un punto sustancial. Pero para ello, en el ámbito de la salud se requieren también otros elementos, particularmente en las poblaciones indígenas, en los pueblos indígenas, que es la articulación entre la atención primaria y la atención hospitalaria, pero particularmente con un enfoque y un respeto a la diversidad y a la culturalidad, en donde además la medicina tradicional o la medicina indígena y las prácticas sean reconocidas y sean respetadas. Por lo tanto, en ello, resaltando además la necesidad de fortalecer la competencia intercultural de los actores y como miembros activos para poder transmitir los mensajes a profesionales de salud originarios de los pueblos indígenas. Esto también resaltando la importancia del conocimiento indígena con la red de inclusión y reducción de riesgo población indígena. Y el otro aspecto que seguramente Giovanna lo va a resaltar, y creo que es una gran práctica, ha sido la red latinoamericana para la gestión inclusiva del riesgo de desastres y de personas con discapacidad Latinoamérica y el Caribe, de la cual nos orgullecemos de formar parte, como es un buen ejemplo. Giovanna? Bueno, sí, gracias. Considero que hay que tener en cuenta que todos los programas que empecemos a desarrollar y ejecutar tengan como paraguas la accesibilidad universal. Y el segundo punto, que se pueda participar de forma efectiva, la población que está involucrada. Es muy importante trabajar con la población involucrada. El marco de Sendai lo dice. Ya, creo que todos aquí queremos hacerlo. No queremos que no se deje a nadie atrás. Pero cuando no trabajamos desde el paraguas de la accesibilidad universal, estamos dejando a muchas personas atrás, porque lo que hacemos no llega a todas las personas. Gracias. Yes, you wanted to respond to that quickly? Sí. ¿Querías responder a eso rápidamente? Tomando colación de todo lo que se ha mencionado, en general es que el centro de la intervención en la comunicación de riesgo es y deben ser las personas, las comunidades. Y eso implica que la priorización, la identificación de los problemas, así como las soluciones, parten de un proceso constructivo de desarrollo inclusivo comunitario, en donde personas con discapacidad, jóvenes, adultos, mayores, entre otros, pues definitivamente deben ser los líderes de las acciones para no solamente prevenir, sino también la preparación a futuras emergencias. Thank you very much. Muchas gracias. Quisiera aprovechar esta oportunidad para responder a la pregunta número 1, que nos va a conducir a la parte central de la conversación respecto a los arreglos institucionales existentes y cómo se adaptan a los nuevos desafíos. Esta pregunta es para Claudia. ¿Cómo aseguran la correlación de todas las partes interesadas en la agenda? Puede brindar un ejemplo de estrategias desarrolladas y su pensamiento de esto dentro del contexto de COVID. Promoviendo la actualización de un mecanismo regional de asistencia humanitaria que estaba basado en esa realidad anterior de que el gobierno era responsable únicamente de una respuesta de emergencia. Nuestro mecanismo regional establece esa vinculación de una respuesta a una emergencia humanitaria o un desastre únicamente entre los 7 países. Y obviamente sabemos que eso no es una medida acertada o una estrategia acertada para dar una respuesta efectiva, ágil, expedita y oportuna, como lo establece el mecanismo. Y es por eso que actualmente estamos actualizando nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria para que pueda involucrar no solamente a los 7 países que conforman el CEPREDENAC, sino que estamos incorporando a los actores humanitarios, al sector privado,
a la academia, a todos los actores que nos vemos involucrados en una respuesta y sobre todo para identificar esas necesidades diferenciadas, el impacto de un desastre en determinado territorio y que podamos hacer una mejor coordinación. Este instrumento ha sido también validado por nuestros jefes de Estado en la cumbre del 2021 y estamos listos para presentarlo posterior a nuestro simulacro regional en el que también van a participar países vecinos, ya incorporando a los actores humanitarios, a la sociedad civil, a estructuras también que trabajan directamente para lograr esa coordinación efectiva y que nos permita dar una respuesta más acertada y sobre todo una coordinación efectiva para identificar cuál es esa situación del desastre y cómo podemos dar una respuesta. Quiero aprovechar para invitarles al simulacro regional en junio de este año en Panamá, donde ya vamos a estar trabajando de manera articulada y posterior a eso lo presentamos a Cumbre de Presidentes para ser ratificado y que sea un documento vinculante y de cumplimiento para nuestros países. So I just want to probe a little on that area. En ese sentido, quisiera hacer más preguntas. Entonces, entiendo bien de que las lecciones de COVID han requerido una rearticulación de los arreglos de gobernanza y de la coordinación de los eventos. ¿Es correcto? Posterior al COVID-19 se estableció el plan de contingencia Zika COVID-19 con una perspectiva de integración intersectorial, pero también una de las lecciones aprendidas, no solo del COVID, sino que también de ese escenario multiamenaza, es evidente la necesidad de seguir articulando y no quedarnos únicamente en las esferas regionales, garantizar de que estamos pasando de las palabras a la acción, de que las políticas y las estrategias tienen instrumentos para realmente garantizar que estamos cumpliendo con esas políticas y con esas estrategias, con indicadores reales y sobre todo con información basada en la comunidad. Y es por eso que estamos estableciendo esta coordinación y este acercamiento con organizaciones de sociedad civil bajo un enfoque intersectorial y también multidisciplinario en el que puedan participar a nivel regional de la estructura del sistema de la integración centroamericana, a nivel también nacional con las estructuras que conforman los sistemas nacionales de gestión de riesgo, proporcionando también mayor participación a los gobiernos locales y a las estructuras comunitarias a través también de la sociedad civil. Thank you very much. Muchas gracias. Esta pregunta se dirige a Natalia. Para el ejemplo que usted brindó, ¿quién hizo el primer abordaje para las comunidades para enseñar sobre resiliencia? ¿Quién avanzó la participación de las comunidades? Y hay una pregunta sobre el proceso muy importante. Asociado a esto, también a mí me gustaría mencionar que en muchas ocasiones son las mismas comunidades, ¿verdad? Quizá no estemos en una comisión, en un grupo organizado y quizá no estemos diciendo, bueno, nos vamos a capacitar sobre resiliencia, pero nos capacitamos sobre cómo atender que se va el agua, por ejemplo, o que estamos en una época de sequía, entonces nos organizamos entre los grupos comunitarios del agua para responder ante este evento. Entonces, desde mi perspectiva y experiencia, esto en muchas ocasiones nace de las mismas comunidades, pero también es importante una coordinación interinstitucional. Las instituciones tienen ciertos recursos, ciertos conocimientos, ciertas capacidades que si se llega a hacer este enlace entre comunidades e instituciones, también los diferentes sectores de la comunidad, pues avanzamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, muchas veces es desde las mismas comunidades y cuando existen agrupaciones, comisiones, grupos de sociedad civil, muchas veces cómo avanzamos hacia esta inclusión de las comunidades entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces incluso la generación de capacidades viene desde los diferentes sectores. Entonces, mi principal respuesta acá es entre el mismo colectivo y ahí nos vamos empujando poco a poco. Thank you very much. Muchas gracias. Se planteó una pregunta que también me estaba dando vueltas en mi mente. En la conversación hasta ahora hablamos de las agencias, de las sociedades civiles, etcétera, pero no hablamos del sector privado.
¿Cuál fue el papel del sector privado en base a su experiencia? ¿Cómo el sector privado puede interactuar de mejor manera en esta idea de abordar estas situaciones de contingencia? Y le voy a dar a Leandro la palabra para que responda. Interesante pregunta y de hecho hay ejemplos bien relevantes en ese sentido. En concreto, para Ceibal, Ceibal tiene proveedores internacionales, en concreto quienes ofrecen las plataformas. Teníamos el problema de que no todos los estudiantes se estaban pudiendo conectar por videoconferencia con sus docentes, con sus maestros, porque los planes de conectividad no les alcanzaban para poder cubrir 1 GB hora, que es lo que lleva más o menos la videoconferencia, ¿no? Entonces, hablando con los proveedores privados, logramos un acuerdo tecnológico que permitió ubicar los servicios en nuestros servidores y liberar el tráfico de tal manera que Uruguay se volvió el único país del mundo donde un estudiante durante la pandemia podía tener 24 horas de corrido con su docente, y en la actualidad se sigue siendo igual, sin pagar un céntimo. Y eso fue posible porque los actores privados lograron determinados tipos de acuerdos e hicieron cambios a sus propias tecnologías y trabajaron con el sector público. Y después, con respecto a la información, ustedes saben que Uruguay fue uno de los países que cerró menos tiempo las escuelas, y eso tuvo que ver con que teníamos la información disponible de qué estaba pasando en las plataformas con respecto al aprendizaje, y las autoridades podían ver en tiempo real por los sistemas de información que Ceibal había desplegado qué en concreto estaban aprendiendo o no aprendiendo los estudiantes y cuántos estaban vinculados o no a el aprendizaje. Y a partir de ahí fue que se tomó la decisión de reabrir las escuelas gradualmente. Por eso, en definitiva, Uruguay terminó siendo uno de los países que menos cerró las escuelas, porque contaba con esa información en tiempo real. Thank you very much. So this issue about Muchas gracias. Este tema de la interacción y de la preparación surge como un tema central, ¿no? ¿No? Entonces quisiera formular esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes, como organizaciones y entidades, han empezado a considerar operaciones de continuidad para sus propias organizaciones? No es para ponerlos en el candelero, ¿no? Pero es como para responder a otra pregunta que ha surgido. Entonces, quisiera que primero se identificaran ustedes mismos y que después diéramos una respuesta. Entonces, si ya ustedes han considerado como organizaciones, se han empezado a pensar en base a la experiencia sobre esta idea de continuidad de las operaciones. Por alrededor de 958 desastres asociados al cambio climático, con unas pérdidas cuantificadas en alrededor de 2.000 billones de dólares. Esto obviamente ya señalaba anteriormente el impacto en el Producto Interno Bruto y los años de retroceso en nuestro desarrollo, y es por eso que nosotros estamos promoviendo esa articulación efectiva con el sector privado, promoviendo alianzas público-privados, pero sobre todo involucrándolos desde una perspectiva de prevención. Y es por eso que hemos desarrollado metodologías para desarrollar planes de continuidad de operaciones, planes de contingencia empresarial con un enfoque social para también establecer ese vínculo desde el sector privado con los gobiernos y con la sociedad civil, al igual que estrategias que nos permitan ir caracterizando el riesgo y promoviendo también una participación más activa del sector privado que garantice minimizar el impacto económico, sobre todo que obviamente sabemos que ese efecto cascada va en lo social y sobre todo en nuestro contexto, incremento de migración, desplazamiento, pobreza, desigualdad, inequidad, que son obviamente los factores subyacentes del riesgo. Y es por eso que también dentro de la estructura del mecanismo regional que estamos haciendo actualmente, estamos incorporando también al sector privado como un actor clave y estratégico que promueva ese desarrollo integral y sostenible. En el simulacro regional también vamos a tener la participación activa del sector privado y estamos también involucrados en un reconocimiento. Queremos tener un reconocimiento tanto de los actores humanitarios y de certificación como al igual que la parte del sector privado para establecer un vínculo más cercano con los gobiernos.
Giovanni wants to respond? Giovanna, ¿quieres dar una respuesta? Sí, gracias. Me gustaría contar sobre dos iniciativas que todavía continúan. Una, por ejemplo, como les dije, no había información accesible. Las personas con discapacidad auditiva, usuarios de la lengua de señas, iban a ciertos establecimientos y las personas estaban con los tapabocas. Entonces, los que leían, pues leían los labios, no podían informarse. Entonces, para ello, hubo instituciones que se unieron y crearon tapabocas transparente. Pero no quedó ahí. Ya, varias de estas instituciones han sido capacitadas en justamente lengua de señas. ¿No? ¿Para qué? Para que pues, puedan comunicarse con los usuarios de lengua de señas, ¿no? Y no haya esta inaccesibilidad de la comunicación. Y el segundo ejemplo que me gustaría dar ya refiere a que también desde la pandemia se inició brindando primeros auxilios psicológicos en línea. Entonces nosotros también colaboramos para que este servicio brindado tenga componentes de accesibilidad. En la actualidad continúa brindándose primeros auxilios psicológicos en línea con características de accesibilidad y por lo tanto hay una diversidad humana de beneficiarios. Atendemos personas con discapacidad, personas de pueblos oriundos, personas adultos mayores, entre otras. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un área completa dedicada a continuidad del servicio y se vuelve un aspecto fundamental. Y lo tenemos compartimentado para cada uno de los servicios que brindamos. Ceibal es una pequeña empresa de telecomunicaciones, es una pequeña empresa de contenidos, es una pequeña empresa que distribuye dispositivos. Como agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo, tenemos que dar continuidad en cada una de esas áreas. Para eso tenemos, en lo que tiene que ver con aprendizajes, un gran avance en lo que es DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, y tratando de aplicar todos los preceptos para que incluso en poblaciones afectadas por diferentes tipos de discapacidad puedan utilizar las plataformas y los dispositivos que nosotros integramos. A nivel de dispositivos tecnológicos, bueno, cómo poder mitigar los efectos de la ausencia de una red eléctrica, cómo poder mitigar los efectos de la falta de conectividad. Y finalmente, con lo que tiene que ver con el software, es, bueno, en el caso de que un servicio se caiga, y eso es una cuestión frecuente en situaciones de riesgo, ¿cuáles son los canales alternativos a través de los que vamos a dirigir a la población, teniendo en cuenta que hoy por hoy en Uruguay la conectividad a Internet para educación es equivalente a los servicios de electricidad y de agua. Si se cae Ceibal en Uruguay, es equivalente a que no haya agua o que no haya electricidad desde un punto de vista del aprendizaje. Concebirnos desde ese lugar, concebir a nuestra organización desde ese lugar es un cambio de mentalidad que hemos hecho para lograr continuidad en el servicio. Thank you very much, Tomasio. You want to speak to also on this? Muchas gracias. ¿Quisieras hablar tú ahora? Ok, bueno, con respecto a la... Durante estos 3 días se ha discutido muchísimo la importancia del abordaje sistémico. Y más aún cuando estamos hablando de la planificación de continuidad de operaciones o el BCP, Business Continuity Plan, es fundamental y es crítico que la evaluación del riesgo, no solamente con enfoque multiamenaza, pero también con consideraciones de todos los elementos que están alrededor, que ya se han resaltado, vaya además de la mano de una priorización de acciones. Y por supuesto, esa priorización sale de la priorización del riesgo a la hora de la evaluación. Y particularmente para una de las industrias, además a la cual hago mención y resalto su labor, sin dejar a un lado otras, que fue el sector de la salud. Porque si hay un sector, porque si hay una institución, una industria que continúa operando independientemente de las circunstancias, fueron los hospitales.
Y por supuesto, eso no implica que aquel personal que tuvo que interrumpir cirugías, que tuvo que interrumpir consultas, estuvo cómodamente en su casa. No, se volcaron a expandir, sí, y a complementar los servicios para la continuidad de la atención y la respuesta en primera línea a la COVID-19. Pero es un tema que aún tenemos que trabajar y tenemos que reforzar, no solamente de salud, sino desde la economía, desde el sector social, entre otros. Y para finalizar. Thank you, Nat. You have a minute, max. Ok, perfecto. Tienes 1 minuto máximo. Sumado a lo que ya los compañeros y las compañeras han mencionado, me gustaría también destacar, ¿verdad?, un proceso que he vivido de cerca y es la construcción de un tejido social en mi comunidad. Tenemos una comisión de la subcuenca Virris Páez y justamente en Costa Rica, y justamente en esta comisión, en esta estructura social, hay miembros del sector privado, hay miembros de acueductos comunitarios, también miembros del Ministerio de Agricultura, personas jóvenes, sociedad civil, y justamente si trabajamos en este tejido social, que eso no es algo que ocurre de un día a otro, sino que lleva años, ¿verdad? Entonces se ha trabajado constantemente en fortalecerlo. Entonces recuerdo el caso del huracán Otto, ¿cierto? Y pasó que durante este evento, justamente uno de los acueductos comunitarios se quedó sin agua, la población sin agua. Entonces rápidamente la comisión, porque es un tejido social que está fuerte, que está activo, se activó y proactivamente otro de los acueductos comunitarios asistió a este. Entonces con esto a lo que quiero hacer referencia es que siempre pongamos como prioridad la gobernanza local y la integración de los diferentes actores, porque justamente esto nos va a ayudar a atender las emergencias trabajando de una forma proactivamente y preventiva. Thank you. Thank you very much. There's a question there directed to me. Muchas gracias. Hay una pregunta dirigida a mí y no la quiero excluir porque no está presente la voz caribeña. Me dice el señor Jeremy, muchas gracias. Me pregunta sobre los efectos de cascada de la pandemia y la guerra en Ucrania. Y aquí quisiera decir que hubo una conexión temprana entre la academia y las entidades de gestión de reducción de desastres desde el principio, que garantizó la interacción de los gobiernos, pensando que tenían que hacer algo muy crítico, sobre todo dada la naturaleza de la economía. Y en base a las características de las organizaciones regionales, trabajaron de manera concertada para atender el servicio, las fuerzas militares, dieron la logística y todas las distintas partes colaboraron. Yo sé que no nos queda mucho tiempo para dar más detalles, pero les doy 30 segundos entonces a cada uno de ustedes ahora para que digan cuál sería su primera prioridad para recomendar, para poder avanzar la resiliencia de las comunidades y reducir la vulnerabilidad de las comunidades. Y empezamos desde aquí. Una. Invertir en tecnología para las comunicaciones. Claudia. No podemos obviar que la resiliencia debe estar basada en las comunidades y es hacia ahí donde debemos orientar todos nuestros esfuerzos, que sean las comunidades que tengan el conocimiento sobre su exposición, sobre sus riesgos, estrategias para responder de mejor manera a las situaciones de desastres y empoderarles a todo nivel. La integración de las juventudes transversalmente en los diferentes espacios para la reducción del riesgo de desastres, no solo como actores que participan y a quienes les dirigimos la información, sino como actores que brindan soluciones. Proponemos para mejorar la inclusión 5 elementos concretos. Visibilizar a las personas, saber dónde están, quiénes son y qué necesitan. Que participen en todas las fases de la gestión inclusiva del riesgo de desastres. Mejorar la accesibilidad y el acceso no solamente a los servicios de salud, sino también a la comunicación y a la información. Mejorar las capacidades a todo nivel para tener claro qué es y cuáles son las prioridades de inclusión. Y por supuesto que la preparación, respuesta y recuperación responda a las necesidades anteriormente mencionadas. Bueno, revisar los riesgos presentes en nuestras comunidades para todas las
personas que la conforman, teniendo en cuenta la amplia diversidad humana y por lo tanto la variedad de necesidades específicas. Por ejemplo, una vereda en mal estado no es un problema para muchas personas, pero sí es un gran riesgo para otras. Thank you very much. And I want to thank Muchas gracias. Y quisiera agradecer al panel por esta experiencia tan comprometida. Espero que la hayan disfrutado, también los que están conectados de manera remota. Y bueno, algunas preguntas no se pudieron responder, pero voy a hacer un resumen de lo que se ha mencionado hasta ahora. Queremos ver la oportunidad que ha creado la pandemia en particular de poder reanalizar los supuestos actuales y la importancia de pasar de un enfoque de amenaza por amenaza a un enfoque más integral. Esto requiere principios básicos de agilidad, flexibilidad e inclusión, que no siempre han sido evidentes en base a las experiencias que se han identificado. Entender y perfilar los servicios y las personas en el contexto de las amenazas parecen ser una plataforma crítica para avanzar en ese sentido, lo cual requiere inversión urgente con apoyo de la tecnología y conocimiento inclusivo. Creo que reconocemos la participación del sector académico y también yo he escuchado el llamado a una mayor inclusión y accesibilidad. Entonces, debemos tener un compromiso en este sentido. Y por último, reinforce it, that the no sé si ya lo dije anteriormente, pero lo voy a reiterar. El tema de la gobernanza, que va a ser clave, que va a requerir un reanálisis, un nuevo análisis de los acuerdos, no solo reducción del riesgo de desastres, pero sino también del desarrollo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy bien, de esta manera damos por finalizada la sesión plenaria Riesgo Sistémico, Desigualdad e Inclusión, lecciones de la pandemia para la reducción del riesgo de desastres, y agradecemos a Jeremy por la moderación y a todos los expositores por sus aportes. La octava plataforma sigue con varias actividades en simultáneo. Además de las presentaciones en el Ignite Stage, hay 2 eventos alternos, uno sobre la gestión del riesgo de incendios y otro sobre medios y un laboratorio de aprendizaje sobre la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes. Algunos últimos recordatorios pueden contestar a través de su mail o cuando aparece en pantalla el código QR para llenar la encuesta en este último día de la octava plataforma Américas y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres. Además, recordarles que sigue funcionando el vacunatorio contra el COVID para los participantes de la plataforma y que 50 integrantes de la red LAC de mujeres para la reducción del riesgo de desastres siguen trabajando en el observatorio de la PR23 a fin de evaluar la medida en que se incorpora la perspectiva de género en este evento. Seguimos con muchas actividades, vamos a un break y en un ratito nos reencontramos ya para las últimas actividades de esta octava plataforma Américas y el Caribe para la reducción del riesgo de desastres.